Vamos a comenzar con la primera entrevista porque la mastalgia o dolor en las mamas es un trastorno sumamente frecuente entre nosotras las mujeres. Lo positivo es que en la mayoría de los casos esta molestia no indica un problema grave, sin embargo no deja de ser una incomodidad que interfiere con la calidad de vida. Para conversar de este tema hoy nos acompaña la ginecóloga Michelle Wright, a quien usted puede hacerle sus consultas enviando un video al WhatsApp 6087-7777 o bien por escrito en la página de Facebook de Buen Día. Doctora, hola. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Doctora, ¿todas las mujeres hemos pasado en alguna oportunidad por algo así? Sí, en efecto, como bien lo mencionaste, más del 70%, casi que el 80% de las mujeres en algún momento de nuestra vida nos vamos a quejar de algún dolor en el seno. Lo más importante que tenemos que saber es que es una condición completamente benigna, ¿verdad? Debe ser autolimitada, eso quiere decir que el dolor no tiene que persistir y lo más importante es que no debería interferir en nuestra calidad de vida. Esa es la parte más importante. Es importante también insistir, doctora, que en la mayoría de los casos el dolor no indica cáncer. Exacto. ¿Es esto cierto? Exactamente. Como es un dolor que generalmente la paciente cuando se queja por un dolor de mamas es porque no lo había percibido antes o porque alguna amiga, alguna colega se lo haya mencionado. Entonces lo que más nos asusta del dolor de mamas es que esté asociado a algo maligno, y más ahorita que estamos hablando en el mes rosa, estamos hablando del cáncer de mama. Pero lo más importante es que en etapas muy tempranas el dolor de mama no se asocia con cáncer. Ahí lo que tenemos que buscar es alguna pelotita, alguna retracción, algún hoyuelo a nivel de la mama. Eso es lo más importante que deberíamos descartar. ¿En qué casos sí deberíamos de preocuparnos? Bueno, nosotros cuando el dolor de mama ya no debe ser, ya no se considera como normal. Lo primero es si interfiere con tu calidad de vida. Quiere decir, usted no puede dormir, te molesta para trabajar, si el dolor te despierta en la noche, que no debería, si la mama se pone roja, caliente, hay pus, si hay algún cambio, alguna masa en la mama o si hay algún tipo de retracción a nivel del pezón, o si el dolor de mamas se asocia a alguna otra molestia. Hay que saber que hay dolores que nosotros tenemos en otros sitios, por ejemplo a nivel cardíaco, a nivel gástrico, a nivel pulmonar, que se reflejan a la mama. Entonces, si usted tiene un dolor que persiste y no mejora, sí es importante que ya eso no es una condición que sea normal y en ese caso usted sí debería consultar. O sea, nos puede alertar que algo está pasando, no precisamente en las mamas. Exactamente. Sí, por ejemplo, si usted tiene un dolor muy opresivo a nivel de pecho, si tenés esa sensación como que algo malo te está sucediendo, eso ya no es acerca de la mama, sino puede ser un problema a nivel coronario, por ejemplo. Entonces, hay que saber que el dolor de mamas tiene que ser limitado, tiene que ser algo que usted pueda hacer sus actividades básicas y no tiene que interferir con su acto cotidiano. ¿Qué lo causa, doctora, este dolor? La mayoría de los dolores de mamas, ¿verdad?, van a ser de características cíclicas. Quiere decir que mes a mes vamos a tener siempre la misma molestia, generalmente va a ser como en el mismo periodo, va a ser casi siempre una semana antes de lo que es la menstruación. Entonces la paciente se va a quejar porque ambas mamas, en ese caso, sienten una sensación como de que están inflamadas, están hinchadas, ¿verdad? Sí, las sienten más pesadas, ¿de acuerdo? Y la característica principal es que este dolor generalmente desaparece cuando ya viene la menstruación, o sea, con la caída del periodo, ya este dolor debería desaparecer. O sea, esto puede aparecer, este dolor, por ejemplo, en las chicas que empiezan a tener su primera menstruación. Sí, pero es una enfermedad, bueno, este trastorno básicamente lo vamos a ver mujeres como entre los 35 y 45 años, ¿verdad? Es muy raro verlo en pacientes más jóvenes, a menos que ya tenga alguna pelotita o algún quiste o alguna característica en la mama o algún traumatismo en la mama puede provocar. Vamos a ver una pantalla para resumir un poco sobre las causas más comunes, que en ellas están también los cambios hormonales. Exacto. Entonces tenemos que saber que 2 semanas antes del periodo nosotros vamos a tener cambios a nivel hormonal y esos cambios hormonales pueden provocar inflamación a nivel de los senos. A mayor edad, que era lo que les mencionaba, más o menos entre los 35 y los 45 años, es más frecuente el dolor de mamas y también en la etapa de la menopausia. Algunas pacientes que estén tomando tratamiento hormonal puede también provocarlo. Pacientes que toman anticonceptivos, no todas, pero les puede dar dolor de mama. El tamaño de la mama también influye porque la mama entre más grande es y más péndula es,
Esto puede provocar estiramiento de lo que son los ligamentos que sostienen la mama, puede generar dolor en la espalda y puede provocar dolor. Ahí lo que es la actividad física, no tanto el hacer ejercicio en sí, sino cuando nosotros hacemos ejercicio y no utilizamos un sostén adecuado, esto puede provocar dolor de mamas. O el levantamiento de peso, ¿verdad? Y no tenemos un entrenamiento para alzar cierto peso, puede provocar desgarro al nivel de lo que son las fibras musculares, de lo que es el pectoral, y esto puede provocar dolor también. Este dolor se divide en cíclico y no cíclico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de cíclico, quiere decir que es un dolor que es constante y lo vamos a ver mes a mes. Eso es lo que quiere decir que es cíclico. Y este dolor generalmente se nos va a quitar en el momento que viene la menstruación. Y generalmente la paciente lo va a sentir en los dos senos. Cuando hablamos que no es cíclico, quiere decir que el dolor aparece en cualquier momento. ¿De acuerdo? Entonces, aparece en cualquier momento. El dolor generalmente es como un tipo punzante, es un tipo de dolor que arde. Casi siempre es en un solo lado, en una de las mamas, y nosotros lo podemos puntualizar. Entonces, generalmente la paciente nos dice, es que aquí es donde me duele. Este dolor cíclico, el no cíclico, perdón, es que generalmente se asocia con otras causas que no son precisamente de la mama. Por ejemplo, algunos medicamentos pueden provocar este dolor, anticonceptivos también, algunos en algunas pacientes. El desgarro muscular puede provocarlo también al alzar cosas pesadas o el trauma directo sobre el seno. Si usted tuvo una cirugía en la mama, en el sitio de la cirugía va a provocar cierto grado de fibrosis y ahí puede puntualizar el dolor. También aquellas pacientes que alzan peso, ¿de acuerdo? Y no están acostumbradas a ese peso, pueden provocar cierto desgarro a nivel muscular. O después también que pasas un proceso de alguna una infección de vías respiratorias, se puede inflamar lo que es la parrilla costal. Entonces puedes tener un dolor, generalmente se asocia porque respiras profundo y te duele a la hora de la presión. ¿Y cómo se trata este dolor cíclico? El dolor cíclico el dolor cíclico como va a ser una vez al mes, ahí lo que tenemos que hacer es tratar de utilizar medidas que disminuyan el dolor. Y aquí lo más importante es utilizar un buen sostén. Si usted utiliza un buen brasier, la idea del brasier es sostener el peso de la mama, ¿verdad? Y que genere cierto confort. Y de esta forma va a haber una disminución a nivel de lo que es el dolor. Podemos utilizar medidas como poner compresas frías o calientes para bajar lo que es el proceso de inflamación. Y lo más importante es que tenemos que saber que unos pocos días se nos va a quitar. Raramente tenemos que tomar un analgésico, ¿verdad? Pero en algunos casos sí es necesario, o ponerse algún tipo de analgésico tópico sobre la mama también nos puede ayudar. ¿Y en el caso de no cíclico? En el caso no cíclico, ahí lo más importante, como cualquier procedimiento o cualquier malestar que usted tenga, lo más importante es hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. Entonces ahí tenemos que descartar dónde nos duele, qué sitio nos duele, si el dolor es mayor o menor durante la noche, si hay algún tipo de actividad que lo aumenta, ¿verdad? Si tuvimos alguna cirugía previa. Entonces lo primero que hay que hacer es indagar cuál es la causa del dolor para poderlo tratar y estar seguros que el dolor es propio de la mama y que no sea un problema cardíaco, un problema pulmonar, un problema gástrico que esté referido a la mama. Entonces en estos casos lo primero que hacemos nosotros es el tratamiento local, colocar compresas sobre la mama. Y si el dolor no mejora con esto, podemos utilizar analgésicos que lo podemos comprar en una farmacia. Y sí es importante que a la hora de comprar medicamentos para el dolor, el tratamiento debe ser con un periodo corto, no mayor de una semana. Porque tenemos que tener en cuenta que todo medicamento tiene efectos secundarios y puede tener repercusiones. Entonces puede repercutir a nivel gástrico, como gastritis, o a nivel renal. Entonces lo ideal es siempre consultarlo con su médico para que el tratamiento, que generalmente es un analgésico, no pase más de una semana. Ok. Recuerden que si ustedes tienen alguna consulta, por favor aprovechen que tenemos a la doctora aquí para que le puedan hacer estas preguntas por medio del WhatsApp o también por medio de la página de Facebook. Doctora, ¿cómo describen las pacientes qué es este dolor? Bueno, generalmente la paciente cuando ya consulta es porque ya interfiere con su calidad de vida. Entonces son pacientes que generalmente llegan y te dicen porque todos los meses les duele, que ya no soportan el brasier, que no soportan que les caiga agua encima, que no soportan lo que es el hasta tacto. Una gotita de agua. A veces hay pacientes que el dolor es tan fuerte que les molesta, no soportan que alguien más les toque lo que son los senos. Cuando se bañan. Cuando se bañan.
Entonces ya este tipo de pacientes ya son pacientes en las cuales ustedes tienen que indagar y hay que investigar cuál es la causa del dolor. Entonces muchas veces son razones muy sencillas como el mismo brasier que están utilizando. Desgraciadamente, cuando uno le pregunta a la paciente cuál es la talla de su brasier, todas dicen que son 34B, ¿verdad? Y eso es muy importante, saber cuál es la talla de su brasier y utilizarlo de forma adecuada. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? La mama tiene que estar dentro de lo que es el brasier. Tenemos que saber que el brasier es un sostén, o sea, lo que va a hacer es sostener la mama para evitar que esto genere una carga sobre lo que es la espalda. Entonces tiene que ajustarse bien lo que es la espalda, no pueden quedar espacios como libres y toda la mama tiene que estar dentro de lo que es el brasier o el sostén. Si utilizamos un brasier inadecuado, o si las varillas se salen o algo así, eso va a generar dolor, ¿verdad? Puede generar dolor, puede generar una lesión a nivel de lo que es la mama. Hay algunos anticonceptivos que en algunas pacientes, no todas, pueden generar dolor de mama, entonces podemos cambiar lo que es el anticonceptivo. Si la paciente tuvo una cirugía previa, por ejemplo, sobre la mama, eso va a generar una fibrosis, puede generar dolor en la mama. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es cambiar lo que es estilos de vida, una nutrición adecuada, utilizar un buen brasier, que la paciente haga cierto tipo de ejercicio utilizando también un buen brasier. Y podemos utilizar lo que son analgésicos tópicos, ¿verdad? O si no mejora con eso, podemos utilizar lo que es analgésicos tomados. Hay casos raros porque el dolor de mama, que es ya incapacitante, por dicha solamente es el 15% de la población. Entonces, en esos casos ya hay que tomar otro tipo de medicamentos que lo que hacen es suprimir las hormonas que tenemos a nivel de la mama que pueden estar provocando esta congestión. Tenemos varias consultas, doctora. Vamos a ayudarle a esta televidente. Dice, yo soy una mujer de 40 años y tengo 2 meses de tener un ardor muy fuerte en mi mama izquierda. Y a veces la siento caliente, no me deja dormir y todo el día me molesta. ¿Qué podrá hacer? Bueno, ahí lo más importante es, ella tiene un dolor que es que ya le está interrumpiendo su calidad de vida. Y cuando duele, arde, quema o hay calor, la mama está roja, hay que siempre descartar que no hay una mastitis a nivel de la mama. O sea, que no hay un proceso infeccioso a nivel de la mama y siempre tiene que ser valorado por un especialista. Nos consulta Jamie León, tengo 33 años y hace unos meses me hice un ultrasonido y me detectaron 2 quistes en el seno izquierdo, los cuales me duelen mucho. Es un dolor que a veces no aguanto. De ese seno me dio 3 veces mastitis muy fuerte. ¿Tiene algo que ver con los quistes? Bueno, la mastitis son 2 patologías completamente diferentes. Otra es la mastitis, que a veces puede ser infecciosa o congestiva, ¿verdad? Y la otra son los quistes mamarios. Los quistes mamarios son completamente benignos, son una colección de líquido. De hecho, el riesgo que se convierta en algo malo es menos de un 1%, o sea, son completamente benignos. Pero a veces, según el tamaño, por la cantidad de líquido que tienen, provoca un proceso inflamatorio a nivel de la mama, congestión de la mama y puede provocar dolor. La mayoría de esos quistes se resuelven completamente solos y este tipo de quistecitos que tienden a resolver después del periodo. Doctora, me llama la atención que varias de las consultas son mujeres mayores de los 30 años. Así es. ¿En qué edad es más frecuente que ocurra esto? El dolor de mamas, las pacientes generalmente lo manifiestan entre los 35 y los 45 años y hay un pico por ahí de la menopausia. Cuando algunas pacientes empiezan a tomar también terapia hormonal, puede darle dolor de mamas, o en estas pacientes que han tenido cirugía de mamas, procesos a nivel de las mamas, también pueden tener dolor. Por eso es muy raro en un adolescente. Generalmente cuando un adolescente se queja de dolor de mama, lo primero que vamos a ir a buscar, a ver si hay algún quiste a nivel de la mama, o si hay alguna masita a nivel de la mama, o alguna pelotita o algo así. Vamos con otra consulta. Nos dice Irene Salas, mi nombre es Irene, tengo 47 años, tengo ya más de un año de que una semana antes y una semana después de mi periodo menstrual siento los senos sumamente duros y no los soporto, duele mucho. Este año me realicé la mamografía y me enviaron un ultrasonido. Deseo ver de qué manera alivio este dolor. Sí, ese es el típico dolor que la mayoría de las pacientes se quejan, que es el tipo de dolor cíclico que va a ser una vez al mes, generalmente va a ser de 1 a 2 semanas antes del periodo, va a ser de las 2 mamas, van a sentir las congestivas, pesadas, duele. Entonces, en este caso, lo primordial es ver qué tipo de sostén estamos utilizando, el tipo de brasier. Inclusive a veces uno lo que le recomienda a estas pacientes es,
Si usted se pone un brasier y le tiene dolor de senos, es porque el brasier no es adecuado. Entonces lo que uno a veces le recomienda es utilizar un brasier tipo deportivo, ¿verdad? Que tenga más sostén sobre los senos. Se le recomienda también disminuir el consumo de café, té, chocolate, que mejora el dolor de mamas en algunas pacientes. Y se les recomienda tratar de dormir con ese tipo de brasier, pero que no tienen varilla, solamente para que la mama durante el sueño no provoquemos una compresión directa sobre el seno. Entonces, estas son las principales recomendaciones que no le podría dar a esa paciente. Si el brasier no se está hundiendo la piel, que a veces se marca bastante en esta parte de aquí, estamos usando un mal brasier. Exactamente. De hecho, el brasier no debería marcar ni aquí en el hombro ni en la espalda. Las mamas no tienen que salirse del brasier, ¿de acuerdo? Y tampoco tiene que quedar un espacio libre que no esté lleno del tejido mamario, ¿verdad? Entonces, con esas características podemos saber si el brasier es adecuado o no. A veces no sabemos cómo definir cuál es un tipo de brasier adecuado. Ahí lo ideal es tomar la medida, ¿verdad? Que una toma la medida debajo de lo que es el seno y a nivel de lo que es el pezón, y hay una tabla que podemos sacar la medida especial, o en estos sitios donde ustedes compran su ropa íntima también pueden medirse las asesoras para que usted utilice el brasier adecuado. Y de esa forma usted puede comprar el brasier en cualquier lugar que usted desee, ¿verdad? Pero lo más importante es el tipo de sostén que usted utilice. Y si le duelen los senos es porque probablemente el brasier no es adecuado. Doctora, las mujeres que atraviesan por la mastalgia, este dolor puede ser realmente incapacitante. Así. Dependiendo del grado del dolor, como lo menciona esta muchacha que hizo la consulta, ya el dolor es tan incapacitante que no le permite dormir, que ya interfiere con su calidad de vida. Entonces, son muy pocos casos, como te mencionaba, son solamente el 15% de los casos, pero sí requieren atención. En estos casos nosotros lo que hacemos es descartar otras patologías, hacemos un ultrasonido, dependiendo de la edad de la paciente se puede hacer una mamografía, no por la mastalgia en sí. El dolor de mama no es indicación para un ultrasonido ni para una mamografía. La indicación es descartar otro tipo de patologías. Sí es importante el examen físico, porque a veces nosotros pensamos que el dolor es propio de la mama, pero a veces comprime lo que es la costilla a nivel de lo que es el tejido mamario y te duele lo que es el músculo pectoral o el músculo que está debajo de la mama. A veces con solo comprimirlo ya eso provoca dolor. Entonces no es del tejido mamario, sino de lo que es la pared, la parrilla costal, por decirlo así. Y generalmente estos dolores mejoran con un analgésico por un periodo corto de tiempo. Muchísimas gracias a Carmen, también que nos consulta. Hace un año me detecté una pelota en mi pecho derecho, me hice ultrasonido y mamografía y me dijeron que era un fibroadenoma benigno, pero resulta que ahora me está doliendo mucho y si me aprieto el pezón me sale líquido de color amarillo. ¿Qué debería hacer? Cuando salen estas secreciones, ¿qué significa? Ahora, hay algo muy importante. La secreción que no es normal es la que es espontánea, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de secreción espontánea, por ejemplo, en la lactancia, cuando el bebé llora y hay salida de secreción espontánea del pecho, eso es normal en la lactancia, ¿de acuerdo? No debería pasar en una paciente que no está en periodo de lactancia. Si usted se estripa el pezón, está autoprovocando lo que es la secreción a nivel del pezón. Entonces, lo primero que hay que hacer es no estriparse, porque eso lo que hace es mandar una señal al cerebro y el cerebro manda una señal, lo que son los conductos de la mama para provocar secreción. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar de estriparse lo que es el pezón. Sí, preocúpese, por ejemplo, si se le mancha la blusa de forma espontánea o si tiene salidas espontáneas sin estriparse el pezón de sangre, por ejemplo, una secreción sanguinolenta. Y la otra cosa son los fibroadenomas. Los fibroadenomas son tumores, por decirlo así, benignos, son completamente benignos, que afectan a mujeres jóvenes que tienen un componente también hormonal. Entonces, estas lesiones, si ya hay un ultrasonido que te dice que es un fibroadenoma, si hay una biopsia que dice que es un fibroadenoma, hay dos tipos de manejos. Se puede dejar en la mama porque es completamente benigno o se puede retirar. Y generalmente se retiran cuando son muy grandes, cuando hay algún cambio en lo que es la morfología por el ultrasonido, cuando la biopsia nos reporta que no parece ser un fibroadenoma, ahí lo importante es retirarlo. Pero los fibroadenomas cuando son pequeños
se pueden dejar en la mama. No es necesario operarlos porque ya sabemos que son benignos. Porque ustedes tienen que saber que te puede doler por tenerlo, pero a la hora de quitarlo va a dejar una cicatriz que también te puede generar dolor. Entonces, en esos casos, cuando hay un fibroadenoma, es muy importante consultarlo con su médico para ver la necesidad de si hay que quitarlo o no, o si se puede vigilar o no, dependiendo de las características que tenga. Ahora usted mencionaba a las mujeres en lactancia, doctora. ¿Se vuelven más propensas de padecer de estos dolores en las mamas? Bueno, la mujer en periodo de lactancia tiene una condición especial, ¿verdad? Que es la producción continua de lo que es la leche, por decirlo así. Entonces, hay como 3 condiciones que pueden generar dolor de mamas. Primero, la congestión mamaria, de no estar con una lactancia exclusiva, quiere decir que darle a su bebé la lactancia cada 3 horas, entonces eso va a provocar una congestión mamaria y va a generar mucho dolor. Otra condición es la mastitis, ¿verdad? Que generalmente es porque hay un proceso infeccioso con fiebre, escalofríos, dolor y salida de material purulento a nivel de la mama, y los abscesos en las pacientes que están en periodo de lactancia, que son muy raros, pero también hay un proceso infeccioso a nivel de la mama que generalmente requiere antibiótico y sí genera mucho dolor, pero básicamente por esta condición, que ya después de lo que es el periodo de lactancia debería desaparecer. Y no ocurre en la mayoría de las pacientes. Lo que la congestión mamaria y la mastitis generalmente es muy frecuente lo que es las primerizas, ¿verdad? Que no tienen un adecuado manejo lo que es la lactancia materna o están empezando en el proceso de la lactancia materna, y los periodos de la lactancia se empiezan a espaciar. Entonces pueden provocar esto. Recordemos un poco sobre qué es la mastitis. La mastitis es una inflamación de lo que es el tejido mamario, que puede ser congestiva, o sea, que la mama se congestiona, o puede ser provocado por un proceso infeccioso, quiere decir una infección con bacterias. La mama se pone roja, caliente, escalofrío, y lo que hace es dar ataque al estado general también de la paciente. Es importante, una vez que a la paciente le da mastitis, desechar esa leche. Sí, digamos, cuando hay una mastitis, sí es importante valorar con su médico o no la necesidad de si hay de suspender o no la lactancia, ¿verdad? O si hay que desecharlo, ¿de acuerdo? Porque hoy es mucho lo que es pro la lactancia materna, entonces no es necesario siempre suspender la lactancia en todos los casos. Pero sí es importante valorar y analizar cada caso. Bueno, si el dolor no se trata a tiempo, existen consecuencias que pueden afectar la calidad de vida que está viviendo la mujer. Vamos a ver una pantalla para que usted nos vaya explicando, y una de ellas, como bien lo mencionaba una televidente, es la calidad del sueño. Exactamente. Si el dolor se vuelve insoportable, por decir así, y ya el dolor te despierta de noche, no permite lo que es su diario vivir o lo que es trabajar, entonces la paciente va a tener un estado de ánimo deprimido, puede provocar depresión, inclusive son pacientes que va a repercutir en lo que es su vida sexual, porque lo que es la estimulación propia, lo que es el pecho, va a generar molestia y va a generar mucho dolor. Entonces sí va a interferir en su calidad de vida. Por dicha, son muy pocos los casos que vamos a encontrar con este tipo de molestias o un dolor de mamas que va a ser tan severo, ¿verdad? Este tipo de pacientes son de las que generalmente te consultan y te dicen, yo quiero que me las quiten, ¿verdad? Porque el dolor es insoportable, ¿verdad? No siempre hay que llegar hasta ese punto, ¿de acuerdo? Pero hay casos en que nosotros tenemos que recurrir a lo que son antidepresivos, tenemos que recurrir a lo que es a veces acupuntura a nivel de la mama, a lo que es infiltración de la mama con lo que es analgésicos. A veces hay que medicar a la paciente, inclusive hay que utilizar otro tipo de medicamentos que suprimen lo que es el componente hormonal a nivel de la mama, que son pastillas que se utilizan en pacientes que han pasado, por ejemplo, por cáncer de mama, que se llama el tamoxifeno. Todo lo que hace es bloquear las hormonas a nivel de la mama. Pero son muy pocos los casos en los que la paciente va a consultar por un dolor tan fuerte que no va a ser autolimitado y que va a interferir con su calidad de vida. Ahí vemos también que repercute también en la vida sexual. Exactamente. Sí, porque es un estado de ánimo deprimido, es algo que te duele todos los días. Es que hasta un abrazo. Exacto, no encontrás consuelo, no quieres que tu pareja se te acerque porque solamente el contacto físico va a comprimir lo que es el seno y te va a generar mucho dolor. Mujeres que se han colocado, doctora, implantes podrían eventualmente sufrir de estos dolores. Bueno, las pacientes que se colocan implantes, como cualquier cirugía,
tiene un proceso de recuperación, ¿verdad? Entonces, el dolor durante el procedimiento quirúrgico es normal hasta cierto punto. Y aquí sin el afán de meterme en la parte de lo que es el cirujano plástico, ¿verdad? Pero todo dolor que ya deja de ser normal, sí es importante que usted lo consulte con su especialista, porque puede haber una complicación secundaria de los implantes que no es lo usual, generalmente son poco frecuentes, por ejemplo, infección a nivel de lo que es el tejido mamario secundario a la cirugía, no tanto por el implante. El implante se puede contracturar, por ejemplo, puede provocar lesión a nivel del músculo, ¿verdad? Pero es importante que los implantes no deberían generarle problema a la paciente, ¿de acuerdo? Si después del proceso de recuperación usted persiste con dolor y este dolor se vuelve insoportable, sí es importante consultarlo con el especialista en el campo, que sería el cirujano plástico, ¿verdad? Porque ya no constituye dentro de lo que es la normalidad. Le consulta Yorleni Araya. ¿Uno puede presentar dolor en el periodo de lactancia? Bueno, ya la doctora lo mencionó. ¿Esto puede pasar? Eso puede pasar también. Tengo una bebé, dice Mari, de 2 meses, pero desde que empecé a dar de mamar me duele mucho. Siento como punzadas y me pica el pecho y se me pone muy caliente. Pero no sé si eso es normal por la lactancia. Bueno, sí puede entrar dentro de lo normal, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que una técnica inadecuada de la lactancia, o sea, si el bebé no abre bien la boquita y no se introduce lo que es el la mama dentro de lo que es la boca del bebé, eso quiere decir que el bebé no tiene que pegarse a lo que es el pezón, sino a todo el componente, ¿verdad? Areola-pezón. Si hay un pensamiento sobre lo que es el pezón, va a provocar grietas. Tenemos que acordarnos que el bebé succiona, entonces va a provocar grietas, va a provocar dolor, va a provocar calor a nivel de la mama. Picazón, mencionaba. Picazón, de acuerdo, por una técnica inadecuada a lo que es la lactancia. Para evitar estos problemas, tenemos que tener una buena técnica adecuada de lactancia. Existen asesoras, ¿verdad? Hay clínicas de lactancia materna que nos pueden ayudar para perfeccionar la técnica y evitar problemas, para evitar fisuras, grietas, infecciones, mastitis, congestión mamaria, que la mayoría de las veces se asocian a una técnica inadecuada a lo que es la lactancia materna. Y que todas estas técnicas van a repercutir en que se agriete el pezón, en que te duela, en que sientas un calambre, un ardor, pesadez, ¿verdad? Y esto va a provocar, inclusive a veces hay pacientes que es tanto el dolor que deciden suspender la lactancia porque es bastante intolerante. Sí, y qué triste que tengan que suspenderla siendo una etapa maravillosa también de conexión con el bebé. De hecho, aquí en Buen Día tuvimos también a algunas asesoras que enseñaban la técnica correcta para que fuera un momento hermoso, ¿verdad? Y que no se vuelva un momento incómodo. Exactamente. Sí, porque una técnica adecuada va a ayudar tanto a la madre como al bebé, ¿de acuerdo? Y eso va a evitar que tengamos complicaciones en el seno que a largo plazo puede provocarnos dolor y suspender la misma. Le pregunta a Ale Zúñiga, ¿qué es una mastopatía quística difusa? ¿Produce dolor y cuál es el tratamiento? Ok, lo que es cambios fibroquísticos, mastopatía fibroquística, son terminologías que poco a poco ya se están dejando utilizar, pero se resumen en dolor de mamas, ¿de acuerdo? Entonces, se resumen en mastalgia, dolor de mamas, que se afectan en pacientes de 35 y 45 años, ¿verdad? Y es este tipo de dolor que la paciente siente 2 semanas antes del periodo, que es lo que nosotros llamamos como mastalgia, mastitis, afecta a las 2 mamas y a veces cuando hacen ultrasonido se ven un montón de quistecitos en la mama que son completamente benignos, que provocan congestión y provocan dolor de la misma. Dice Eitel Salas, buen día, los medicamentos hipertensivos como el Ibertazán y el alondipino pueden generar el dolor cíclico. El dolor cíclico como tal, no, de acuerdo, pero hay ciertos medicamentos como antidepresivos, antihipertensivos que sí pueden provocar cierta congestión y cierta molestia a nivel de la mama. Ahí lo que tiene que hacer uno es ponerlo en una balanza, ¿de acuerdo? El medicamento antihipertensivo, si es necesario, no podemos cambiarlo, si no es por indicación de nuestro médico. Lo que podemos hacer son modificar ciertas prácticas para disminuir el dolor de las mamas, ¿verdad? Disminuir el consumo de café, té, chocolate, hacer ejercicio, utilizar un buen sostén que evite que tengamos que suspender los otros medicamentos. Y si aún así, cambiando esas prácticas, no hay disminución del dolor,
hablarlo con nuestro médico tratante para ver si existe alguna posibilidad de cambiar el horario, de cambiar el tipo de presentación del medicamento o cambiarlo por otro tipo de medicamento. Doctora, yo sé que ya lo mencionó, pero yo creo que sería importante que lo vuelva a decir, y es el correcto brasier que debemos utilizar. ¿Cómo lo elegimos? ¿En qué debemos fijarnos para estar utilizando el correcto y que no nos ocasione dolor? Ok, lo primero es que todas las mujeres tenemos mamas de diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces no todas vamos a usar la misma talla. Lo más importante, si no tenemos una asesora para medir lo que es la talla correcta, si nosotros nos ponemos un brasier, primero es que no duela. Lo más importante es que usted se lo coloque, se sienta cómodo y no genere dolor. O sea, que no tengas compresión por las varillas, que lo que es la tira superior o la espalda no te moleste. O sea, tiene que sentirse cómoda con el brasier. Tan es así que usted puede dormirse con ese brasier puesto, por decirlo así, y que usted no esté deseando llegar a su casa para quitarse. Es lo más importante. Segundo, que las tiras estén bien ajustadas, no pueden estar ni flojas, ni pueden estar muy talladas. La espalda no debería marcarse por el sostén en la parte posterior, y todo el tejido mamario tiene que estar dentro de lo que es el sostén o el brasier. ¿Cómo se tratan estos dolores? Lo más importante es, como es un dolor que va a ser mes a mes, lo más importante es cambiar ciertas cosas de nuestra práctica diaria. ¿Qué es lo más importante? Bueno, el ejercicio con un sostén adecuado, una dieta balanceada, baja en carbohidratos. Lo más importante es disminuir el consumo, café, té y chocolate. Pero ahí lo fundamental es el tipo de brasier que usted utilice. Puedes dormir con brasier que no tenga varillas, que sea un brasier cómodo durante la noche. De hecho, hay unos tipos de blusitas con tirantes que tienen como un topcito por dentro. Eso lo pueden utilizar para dormir y que no les genere problema. En estas 2 semanas antes de lo que es la menstruación, que es cuando más duelen los senos, ahí podemos utilizar un brasier tipo deportivo que nos va a generar mayor confort y menos molestia. Y si con esto no mejora, podemos utilizar analgésico tópico, ¿verdad? Hay analgésicos tópicos que nos podemos utilizar. Podemos poner compresas frías o de calor que disminuyan lo que es la congestión, y hablándolo con nuestro médico y el especialista, valorar un ciclo corto de analgésicos. Estos analgésicos los podemos comprar en la farmacia, son de venta libre y no deberían pasar más de 1 semana. Ok, perfecto. Vamos a ver una consulta en video, doctora, que le quieren hacer una mujer que tiene quistes. Buenos días, doctora. Buenos días, Nancy. Mi consulta es la siguiente. Yo paso con mucho dolor en las mamas. Me hice un ultrasonido y me dijeron que lo que tenía eran bolsitas de agua, quistes de agua. Entonces mi consulta es la siguiente para la doctora. En este caso, ¿qué podría hacer yo para disminuir un poco el dolor? Porque hasta el momento no me han dado ningún tratamiento, ni tampoco me han referido a con ningún dolor, con ningún doctor para ver qué se puede hacer con estas bolsitas de agua, estos quistes. Muchas gracias. Gracias a usted por su consulta. ¿Quistes de agua, doctor? Sí, generalmente los quistes de agua son completamente benignos, ¿verdad? O se llaman quistes de agua, quistes simples, ¿verdad? Son completamente benignos y el riesgo de que eso se convierta en algo malo es bajísimo, o sea, menos de un 1%. Entonces, en este caso de esta paciente, si el ultrasonido está normal, creo que ella debe andar menos de 40 años, ¿verdad? Entonces, en este tipo de paciente lo que uno recomienda es el sostén, un sostén adecuado, bajar el consumo de café, té y chocolate, lo que les mencionaba. Y si ya el dolor no mejora con eso, debe valorarlo con su médico para que la revise, ver que no haya alguna otra cosa a nivel de la mama y valorar si ocupa algún medicamento analgésico para bajar la cantidad de dolor. Lo más importante es que el dolor tiene que desaparecer, o sea, el dolor no puede persistir. Debería quitarse en el momento que usted le baja el periodo, ya debería desaparecer. Y si cada mes ocurre lo mismo, ya sabemos que eso es algo completamente benigno y lo que tenemos que hacer es que esa molestia, que es mes a mes, no interfiera con nuestra calidad de vida y hacer diferentes actividades que puedan minimizar el dolor. No tenemos por qué vivir con ese dolor. Exactamente. Hay soluciones. Hay soluciones, ¿verdad? Las mamas es algo que las mujeres, todas las mujeres tenemos mamas, y uno
por diferentes etapas de su vida crece con dolor y maneja cierto grado de dolor, pero ese dolor debe ser un dolor manejable, ¿verdad? Y hay opciones de tratamiento para poder minimizar ese dolor, para que no interfiera con nuestra calidad de vida. Bueno. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Sus recomendaciones finales. Bueno, lo más importante que yo les puedo recomendar es que, primero que todo, que el dolor de mamas es algo completamente benigno, ¿verdad? Que es algo que afecta a la gran mayoría de las mujeres, si no prácticamente todas. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que sí ocupan atención médica, pero son mínimas. Y para lo que es el manejo de este dolor, podemos hacer cosas muy básicas, o sea, y lo más importante es empezar por el brasier que estamos utilizando y tener una asesoría adecuada, porque a veces si cambiamos solo el brasier ya el dolor de mama se puede minimizar bastante. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana aquí en Buen Día. Si usted quiere más información, ella es la ginecóloga Michelle Wright, la puede contactar al teléfono 4700-4048 que está apareciendo en pantalla en este momento, y recuerde que puede repasar esta importante entrevista en teletica.com. Buen día, doctora. Buen día, muchas gracias. Nos vemos pronto. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.